Muy buenas tardes, bienvenidos a esta serie que hemos denominado Palabras Textuales y Derechas, que es auspiciada por el Diario de Chiapas y que está producida por Chiapas a Diario, por el equipo de Chiapas a Diario. Es una serie en la que hemos tratado de hacer converger algunos pensamientos, algunas ideas, algunos textos que se han publicado en los últimos tiempos en Chiapas, de autores chiapanecos. Recuerdan ustedes que tuvimos la oportunidad de conocer el pensamiento y la obra, sobre todo El heredero y el miedo, del maestro Alfredo Palacios Espinosa. También tuvimos aquí la oportunidad de conocer y escuchar a don Javier Espinosa Mandujano con su libro Noticias del Archipiélago. En su momento tuvimos oportunidad de conversar con Arturo Becerra Martínez, que ha escrito un libro que se llama La Presumida Inocencia, que todos los días sigue vigente, todos los días que tenemos conocimiento de los asuntos jurídicos en el país, sigue bastante actualizado y vigente este libro, La Presumida Inocencia. Luego tuvimos la oportunidad de conversar con Amin Miseli, que es un escritor de Ocosocuautla, con su libro diversas conductas en una sociedad en transición. Y finalmente tuvimos la última ocasión, tuvimos la oportunidad de conversar con Mauricio Gándara Gallardo con la novela El Encantador de Serpientes, que es una novela muy oportuna, muy política, una gran connotación política. Y ahora pues tenemos la gran posibilidad de conocer parte del pensamiento del doctor Fernando Álvarez Simán, quien nos hace el favor de venir a platicar sobre su libro Los motores del desarrollo sustentable en Chiapas, que ha sido publicado por el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, que contiene 11 grandes temas sobre materia de desarrollo, con 128 páginas, en donde toca desde luego aspectos centrales como la producción de café, palma, pesca, sector forestal, turismo, y la importancia sobre todo de la transición de gobierno con la llegada del gobernador Manuel Velasco Cuello, y finalmente la importancia de la educación en este momento para los chiapanecos. Antes de continuar con el doctor Fernando Álvarez Simán, yo quisiera que todos ustedes supieran quién es don Fernando Álvarez Simán, y para esto vamos a pedirle que nos ayude a platicarnos. Seguramente cuando lo ven por la calle piensan que él es una gente extraña a la vida de los chiapanecos, y se van a llevar una sorpresa porque van a encontrar que Fernando Álvarez Simán es más chiapaneco que cualquiera. Y ahorita van a saber por qué. ¿Dónde nació don Fernando? ¿Qué ha hecho usted para llegar a tener esta posibilidad de ilustrarnos con los motores del desarrollo sustentable Chiapas? Que desde luego no es la única obra que usted tiene varios trabajos que ha tenido oportunidad de presentar a nivel nacional y a nivel internacional, como los movimientos campesinos en Chiapas, algunas capitalismo, el Estado y el campesino en México, reflexiones para la superación de la pobreza, el futuro del desarrollo humano en la encrucijada del siglo XXI, es coautor de La alimentación en Chiapas, la metodología de la UNACH, de la Universidad Autónoma de Chiapas, en comunidades de alta marginación en la Frailesca, meditaciones económicas sobre educación superior y desarrollo en Chiapas. Bueno, y además, algo que nos enorgullece mucho y lo queremos presumir, es que es autor de una columna semanal que lleva el título de Reflexiones, que ya desde el año 2000 viene publicando en el Diario de Chiapas. Don Fernando, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, maestro Jorge Enrique Hernández Aguilar. Agradezco la fineza de su atención al haberme invitado a estar acá en esta casa editorial que, como ya comentó usted, me da cobijo todos los domingos con la columna Reflexiones. Muy bien, don Fernando, ¿y usted dónde nació? ¿Qué ha hecho? Pues la gente, sobre todo usted es muy conocido en el ámbito universitario chiapaneco, porque tiene muchos años ya de estar colaborando en el desarrollo de las actividades de la Universidad Autónoma de Chiapas, pero la gente de fuera pues quisiera saber dónde nació, qué ha hecho usted, cómo le ha hecho para tener estas razones para reflexionar sobre Chiapas. Bueno, nací en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 1954, estudié la primaria, la secundaria por acá. De esto pues voy a cometer ahora una indiscreción en este programa de radio. Lo conozco a usted desde entonces, fuimos casi compañeros de butacas en la secundaria y le guardo muy gratos recuerdos. Posteriormente la preparatoria y la carrera pues la estudié en Monterrey. A partir de ese tiempo tuve oportunidad de disfrutar de algunas becas de apoyo del gobierno mexicano y del gobierno británico, y estudié la maestría y el doctorado en Inglaterra. Estuve en un programa también de formación en desarrollo cooperativo en áreas rurales en Israel, y bueno, he tenido la fortuna de trabajar en diversas universidades. En el norte del país estuve en la Autónoma de Baja California Sur, en México estuve en la Iberoamericana, aquí en Chiapas pues en el TEC de Monterrey, que es mi alma mater, y en 1995 me incorporé a la Universidad Autónoma de Chiapas. He tenido la oportunidad de desempeñar el cargo de director general de extensión universitaria, director de vinculación, y actualmente estoy en la Coordinación General de Innovación, y toda la vida he vivido en Chiapas. Al terminar la carrera tuve la oportunidad y la invitación de quedarme por allá en Inglaterra, tuve la oportunidad de incorporarme al grupo de jóvenes consultores del Banco Mundial, pero siempre el amor a Chiapas y la necesidad de regresar a trabajar para la transformación de Chiapas me invitaron a estar acá, y hoy, a 30 años de haber regresado, pues no me arrepiento, estoy muy contento. Doctor Álvarez Simán, cuando usted partió, pues era usted realmente muy joven, cuando usted partió de aquí de Chiapas, cuando usted empezó a tener que, por razones de preparación, de formación, usted tuvo que salir fuera de Chiapas. ¿Cuál era la visión que se llevaba usted de Chiapas en esa época? Yo creo que Chiapas ha venido sufriendo en los últimos 50 años, más que sufriendo, viviendo transformaciones muy serias. Me acuerdo de un Chiapas muy tranquilo, casi sin ruido, un Chiapas muy lejos de las urbes, de los centros urbanos, con poca información. Me acuerdo, era muy jovencito cuando falleció el presidente Kennedy, y un compadre de mi mamá le dijo, estábamos en algún lugar y le dijo: comadre, ¿supo usted que antier falleció Kennedy? No, es que lo acabo de oír por radio, dijo él. Entonces, hace mucho tiempo la televisión llegó aquí a Chiapas en el 68 a los Juegos Olímpicos, yo me fui en el 69 y todavía era una comunidad muy tranquila, pero en esos años comenzó a darse una transformación que ha sido determinante. Se iniciaron los proyectos hidroeléctricos muy grandes, se iniciaron las grandes carreteras. En aquel tiempo me acuerdo que las principales noticias eran las tomas de algunos ranchos, de algunas propiedades agropecuarias, o las tomas de presidencias municipales. Chiapas es un estado pues lleno de gente muy joven, la pirámide de edades todavía roja, que tenemos una población joven muy grande y muy activa y muy dinámica. Al ser una sociedad bastante dedicada a las actividades primarias, no había tanto empleo, y toda la gente pues que no encontraba empleo, inquieta, manifestaba esas inquietudes a través de la toma de edificios públicos, de carreteras, buscando llamar la atención y encontrar respuestas a esas necesidades. Posteriormente se comienzan a abrir las vías de comunicación, comienza a ser más fácil no solamente salir de Chiapas, ir a México, sino ir al extranjero, y yo creo que eso es lo que ha dado mucho cauce a que buena cantidad de jóvenes
inquietos que podrían estar tomando hoy una presidencia municipal o un rancho, hoy estén en Estados Unidos, en Europa, y eso ha servido un poco como de válvula de escape a la situación de que Chiapas no ha generado la suficiente cantidad de empleos para que toda la población encuentre un trabajo a donde ganarse de forma digna la vida. Entonces, pero hoy Chiapas ya no es un lugar remoto y ajeno. Hoy estamos en una vitrina a nivel mundial, han habido sucesos muy importantes como... Pero antes quisiera yo que me comentara, su familia estuvo relacionada con esto que ahora es el boom también de la educación, porque a través de las películas se educa uno, ¿verdad? Recuerda usted que creo que su señora madre tenía una empresa distribuidora de películas todavía, ¿verdad? Jorge Enrique, mi mamá, doña Angelel Simán de Álvarez, recuerdo que primero era una mujer muy alegre y de chiquitos nos contaba muchos cuentos. Como no había televisión, pues ella nos mantenía toda la tarde ocupados, éramos 4 hermanos, y luego llegó la quinta hermanita de 10 años después, pero mi mamá nos mantuvo muy ocupados. Luego, muy inquieta, ella consiguió un negocio de películas de 16 milímetros, cuando todavía no había televisión en Chiapas. Entonces, Jorge Enrique, te comento algo, los jueves, que era el día en que mi mamá tenía que mandar las películas a todos los cines del estado, se hacían hasta 250 embarques en las cooperativas de aquí de Tuxtla a la mayoría de municipios y pueblos pequeñitos, para películas en cines de 16 milímetros. Generalmente nos invitaban a las fiestas y el regalo que mi mamá enviaba mandaba una película. Entonces se hacía la piñata a las 4 o 5 de la tarde, y a las 6 los mamás ponían ahí palomitas y sillas, y ya la película era para entretenernos hasta las 8 o 9 de la noche. Pero fue una actividad a la que mi mamá le dedicó muchos años y que a ella le permitió conocer a mucha gente, y yo hay a tanta gente que hoy conozco que iniciaron las relaciones a través de los negocios con mi mamá. Pero eso era el Tuxtla de aquella época, el Chiapas de aquella época. Ese era el nivel de, digamos, de información que podía llegar a los pueblos, el tipo de ciudades, el tipo de diálogo, los tipos de películas, los temas de las películas. Y ahora cuando usted regresa de Inglaterra ya, después de haber vivido pues en un ambiente más cosmopolita, ¿cómo descubre usted a Chiapas? Bueno, yo te comento, cuando llegué a Inglaterra pues me sentí muy extraño, porque habían cosas muy diferentes a las nuestras. En un principio creí que todo lo de allá era mejor que lo nuestro. Luego creo que entendí que eran diferentes, que éramos culturas diferentes, y luego me pasó algo, comencé a apreciar mucho lo nuestro. Me comencé a dar cuenta que éramos diferentes, pero que éramos muy originales, que teníamos muchas particularidades que nos daban identidad y que nos hacían ser nosotros mismos. Teníamos un principio, un valor, una forma de ser, y entonces me volví a sentir muy orgulloso de ser chiapaneco, de ser mexicano, y desde luego respetando la cultura inglesa, pero entendí que el mundo era diverso. Y luego cuando regresé a México, estuve una temporada, estuve un año en el Distrito Federal y seguía extrañando Chiapas. Entonces creí que me tenía que venir, regresé a Chiapas, me establecí y comencé a dar mis primeros pasos en el sector público y en la educación. Perfecto, y ya comenzaste a darte cuenta, doctor, de cuál era la situación de los chiapanecos. Y esta situación de los chiapanecos nos va ya a involucrar en hablar acerca de tu pensamiento de los motores del desarrollo sustentable en Chiapas. Antes de iniciar con el comentario del libro, yo tengo unas 2 o 3 preguntas de esas de examen profesional. Me acuerdo que un maestro decía, y esta es la formación, esta es la manera
de encontrar una estrategia de formación del sujeto social. Y entonces yo le arrebaté la palabra, a ver, dígamela, porque yo quiero saber cómo se forma el sujeto social, ¿no? Y bueno, no hay una receta, hay muchas recetas. En materia económica y en materia de desarrollo también hay muchas recetas ensayadas, desde lo que podría ser el capitalismo, el socialismo, hasta llegar ahora a lo que se ha llamado el Estado corporativo. Pero bueno, en ese entorno en que nos encontramos, a mí me gustaría hacer una primera pregunta al doctor Álvarez Simán, porque veo que extraordinariamente nos ofrece en los motores del desarrollo sustentable en Chiapas una serie de posibilidades para que Chiapas se transforme y sea una entidad diferente a la que ahora tenemos. Diferente en términos económicos, desde luego, ¿verdad? Aunque culturalmente vamos a seguir arraigados. Pero, ¿cómo siendo tan ricos, doctor Álvarez Simán, cómo siendo tan ricos teniendo café, teniendo palma, teniendo ganadería, teniendo una serie de cualidades naturales, el estado de Chiapas, de potenciales naturales, cómo siendo tan ricos somos tan pobres, doctor Álvarez Simán? Bueno, Jorge Enrique, tu pregunta me compromete un poco porque primero debo de decir que eres un periodista no ordinario. Eres, adicionalmente a ser periodista, que has sido toda la vida, también eres docente, eres académico y eres responsable de programas educativos. Eso me obliga más ante ti, ante tu auditorio, de dar una respuesta más completa. Te voy a decir como le dije a don Javier Espinosa Mandujano cuando me estaba diciendo, tiene una parte en sus noticias del archipiélago que dice don Javier, ¿cómo es posible, dice en su reflexión, se pregunta, ¿cómo es posible que los chiapanecos sigamos siendo víctimas propiciatorias del centro, ¿no? Y entonces le digo a don Javier, a ver don Javier, yo le exijo generacionalmente que me diga cómo es posible eso. Bueno, pero es un atrevimiento, desde luego la pregunta y la respuesta tendrá que ser muy atrevida. Fíjate que primero, si recuerdas, la integración de Chiapas a la Federación Mexicana pues es tardía. Nosotros en 1800, a pesar de que hubo una muy clara concepción de la necesidad de separarse de la corona española, y Chiapas lo hace de manera directa en 1814, 12. En 1821 pues viene la parte del plebiscito. En 1824 el Estado se federa a México, pero queda el Soconusco todavía hasta 1842. Entonces, ahí hay toda una complicación, una serie de elementos tardíos que señalan una determinación propia de Chiapas de incorporarse a la nación, pero hay elementos muy claros. México como nación no ha tenido un desarrollo homogéneo, 1. 2, México como nación es una de las más ricas del universo, del mundo, pero probablemente el mayor problema en México país es hoy en día la desigualdad. La desigualdad, tenemos tal vez a los más ricos del mundo, del universo, y también podemos tener una población pues 50-60% en pobreza extrema. En Chiapas, que no escapa a esta consideración nacional, pues tenemos hasta el 78% de la población en pobreza extrema. Chiapas, que es muy superior al promedio nacional en dotación de recursos, porque la biodiversidad de Chiapas es amplísima, las capacidades de producción, el norte no tiene tanta agua como tenemos nosotros, el 33% del agua dulce está en Chiapas, en fin, yo sí quiero subrayar, Chiapas es un estado rico y promisorio, es un estado con desigualdades extremas, definidas primero por el modelo económico que se ha seguido, derivado de un modelo político. Perfecto, entonces, si se ha invertido tanto dinero en Chiapas, porque pues yo creo que la mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, yo creo que si hacemos cuentas, se ha invertido dinero en infraestructura. Hay carreteras en Chiapas que creo que se han hecho 3 o 4 veces, la carretera que va del Escopetazo a Pichucalco, yo creo que se ha hecho como 4 veces, porque se hace, se destruye, se cae, se vuelve a hacer y nunca queda bien.
pues las autopistas nos ha llevado 10 años, pero finalmente se ha invertido dinero en Chiapas. Recordemos que en los años 70 se planteó la famosa, aquella hipótesis del desarrollo estabilizador en Chiapas, cuando se pretendían crear polos de desarrollos como el puerto de Altura, la ciudad industrial en Tuxtla Gutiérrez, el parque industrial en el Soconusco, el puerto, el aeropuerto, fue una serie de cosas. Se ha invertido. Entonces, ¿por qué? Bueno, y además vinieron, como bien decías, todas las movilizaciones campesinas que buscaban pues quedarse con tierras, y bueno, vino un programa de compra de tierras para dotar de tierras a los pueblos que no tenían o que ya tenían nuevas necesidades de tierras. Y se apoyó también el proyecto productivo en las comunidades. Bueno, como con toda esa inversión seguimos otra vez con los rezagos sociales. Yo te comento rápidamente, los modelos clásicos de economía te dicen que los países, las sociedades comienzan como una sociedad primaria, es decir, la mayoría de las actividades provienen del campo, de la producción de la tierra, de la combinación de trabajo, mano de obra y tierra para producir alimentos, para producir subsistencia. Conforme las sociedades van evolucionando, conforme hay más educación, más vivienda, salud, etcétera, yo creo que el campo dejó de ser atractivo, se convirtió en un trabajo como muy duro, muy pesado, y la mayoría de los hijos de campesinos y todo esto que ya han podido ir a la escuela, evitan al máximo el arraigo en el campo, regresar a trabajar. Nosotros hicimos un estudio en alrededor de 100 telesecundarias, y la constante de los muchachos era que si pudieran ellos estudiar alguna actividad, ser maestros, o ir a la ciudad, o ser licenciados, o profesores técnicos en sistemas, por decir, lo harían, evitando regresar al campo, porque la vida ahí es un poco monótona y muy difícil. Entonces, en el caso de Chiapas eso ha pasado, ha dejado de haber presión en el campo porque ha habido mucha emigración, y por eso hoy la necesidad de empleo es mayormente en las ciudades y en los centros urbanos. ¿Qué ha pasado con las inversiones, Jorge Enrique? Creo que no han sido acertadas, no han sido buenas. Te voy a dar un ejemplo. Yo estudié la maestría en la Universidad de Leeds, casi a 350, 400 kilómetros de Londres, y era una carretera, una autopista de 4 carriles pavimentada de concreto. Esa carretera, en Inglaterra llueve más que aquí, allá llueve 8 meses del año, porque es una isla muy pequeñita y el mar la rodea y cada rato hay cambios de clima y se levanta, hay humedad todo el año. Y tú no ves que se descarapele esa carretera. Te voy a poner otro ejemplo aquí en Chiapas. La carretera fronteriza tiene un tramo muy largo ahí por Ixcán, que son 100 kilómetros, 150 kilómetros de concreto. Nunca la he visto que tenga, pero ni un bache siquiera. Entonces yo no creo que se estén utilizando los materiales adecuados. No soy ingeniero, pero paso por las carreteras y no puede ser que cada año que llueve se levante eso. Tiene que ser por una inadecuada supervisión, una inadecuada uso de materiales. 1, 2, yo creo que no se ha definido un modelo, un patrón de crecimiento que pudiera ser transeccional y que pueda ser motivo de desarrollo. Te voy a dar un caso. En España, en el norte de España, en Vizcaya, en Bilbao tienen, por ejemplo, un parque industrial que tiene fundidora, tiene puerto, superpuerto, refinería, y todos las inversiones más grandes de empresas, de capacitación, de formación, están en torno a ese proyecto. Entonces, el proyecto ahora se convirtió en un generador de materiales, de productos terminados, pero llegaron a un momento en que no tenían financiamientos. Entonces la parte del financiamiento, la creación de software, hardware y técnicos en financiamiento se ha acelerado. Entonces hoy están vendiendo servicios bancarios impresionantes, y todo empezó en fundidoras, empezó en armadoras de barcos que eran, digamos, industriales, pero hoy derivaron a servicios, y entonces los servicios
tienen ocupado al 60% de la población allá y son las partes más caras. Los sueldos a los campesinos, los sueldos a la gente, a los obreros, son mucho más bajos que los pagos a los trabajadores de servicios. Y la mayor parte, el 70-80% de la gente está en servicios, y el 20, el 15, el 10 en industria, y el 3, el 4 en el campo. Pero el campo ya no trabajan a mano, ahora trabajan con tractores que pueden correr hasta 60 kilómetros por hora. Entonces, ese es el cambio. Un modelo a partir de tener una base, un ancla, un proyecto ancla, que luego te lleve a un segundo y a un tercer proyecto, pero derivado en esa misma línea. No podemos cada sexenio estar cambiando, y hay sexenios que cada año cambian. Entonces, bueno, ya los hemos tenido en Chiapas. Bueno, tú dices doctor Álvarez Simán, en alguna parte del libro que se llama Corredores Estratégicos para el Desarrollo de Chiapas, nos dice que respecto a Chiapas se debe considerar que una de las razones de nuestro rezago es la dispersión poblacional, que aparte de encarecer la obra pública, no atrae inversiones privadas ni genera empleos productivos para nadie, pues el costo de invertir y hacer negocios en lugares dispersos es alto. Por tanto, la generación de ganancias y la riqueza misma se encuentran en donde hay grandes concentraciones de población, amplia variedad de bienes y servicios y una vasta infraestructura de transporte y multimodal. Bueno, pues ahí tiene usted un poco complementando el comentario del doctor Álvarez Simán, pero también yo creo que voy a cambiar porque estoy muy pesimista. La pregunta era ¿cuáles son los principales factores de la pobreza? Mejor le voy a cambiar la pregunta y le voy a decir, doctor, la pregunta va a ser cuáles serían, de acuerdo a la tesis que usted maneja en su libro Motores del Desarrollo Sustentable en Chiapas, ¿cuáles serían los principales factores de la riqueza? Yo creo que hay muchos son, Jorge Enrique, pero voy a comenzar casi desde un punto de vista sociológico. La gente va y se estaciona a donde tiene trabajo, a donde encuentra una forma digna de vida. Se casa uno, tiene una familia, pues tiene uno más necesidad de ganar más recursos para mantener a la familia. Entonces, cualquier proyecto de desarrollo en cualquier sociedad del universo requiere como eje central fuentes de empleo, generadoras y constructoras de riqueza. La única forma de cambiar y mejorar una sociedad no es repartir lo que hay, es crear y construir riqueza a partir del esfuerzo, el ingenio y la creatividad de las personas. Entonces, yo te diría una cosa, en el planteamiento del documento, yo digo, bueno, si Chiapas tiene 21,000 localidades dispersas, pues mi propuesta es, hagamos 6 regiones de Chiapas, que cubren todo el estado, toda la geografía, de norte a sur, de este a oeste y del océano casi al Golfo. 6 regiones que tienen características similares, que tienen condiciones similares, y hacer corredores industriales a donde se otorguen facilidades fiscales, a donde ya existe, por ejemplo, uno es de Tuxtla a Cintalapa. Ya sabemos que en Ocosocuautla se han comenzado a establecer industrias, se están desarrollando un parque agroindustrial, Maseca está establecida ya, hay una serie de plantas, hay vivienda, hay luz, hay carreteras. Un segundo proyecto es San Cristóbal, Teopisca, Comitán, Trinitaria. Ese corredor es vastísimo, hay una cantidad de gente impresionante, tienen educación superior, tienen todos los elementos. Otro eje es Catazajá, Palenque, otro es Pichucalco, Juárez, Reforma, otro es Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, todos con características diferentes, todos con consideraciones diferentes, pero todos con grandes potencialidades. Y si hiciéramos 6 manchas urbanas en ese lugar, se generaría empleo suficiente como para atraer a la población de todo el estado, y los servicios se podrían dotar, y hablaríamos de 6 urbes de 500, 600,000 habitantes, pero sin tantos problemas de analfabetismo, de falta de servicios de salud. Yo pienso que si hiciéramos estas concentraciones de población generando empleo, bajaríamos de un 70% a un 30%. Me atrevo a hacer ese pronóstico en menos de 15 o 20 años, que la población podía disminuir a una mitad en condiciones de pobreza y que el Producto Interno Bruto del Estado podía subir 30 o 50%. Muy bien. ¿De qué trata el libro Motores del Desarrollo? Desde luego podría
platicarte un cuento de fantasías o un cuento de hadas, pero ya los chiapanecos creo que ya hemos escuchado muchas historietas de cómo podemos crecer. El libro lo único que busca es decirnos, Chiapas tiene hoy, en la actualidad, muchos productos agropecuarios que nos dan una ventaja comparativa y competitiva sobre todo el mundo. Entonces, mi propuesta no radica en decir vamos a traer 1 millón de hectáreas de bambú, no hay bambú en Chiapas, pero vamos a ver que sí va a pegar porque es muy bueno. Mi propuesta parte de decir el primer producto que nos puede llevar a ser un éxito mundial es el café. Primero, ¿por qué les tengo que decir a los productores de café que necesitamos producir más café? La pregunta de ellos es, ¿para qué si el mercado no me lo va a consumir? Yo les contesto, hoy hay pronósticos y estimados de la Organización Mundial de Café y de la FAO que para el 2020 se van a requerir 30 millones de sacos adicionales de café a los 130 millones de sacos que consume hoy el mundo. Es decir, para el 2020 se van a demandar 160 millones de sacos. 30 millones de sacos que si pudiéramos producir los chiapanecos, casi es seguro que encontraríamos un mercado de consumo impresionante. ¿Quiénes forman este mercado? Están entrando alrededor de 400 millones de chinos con un ingreso per cápita bastante digno, alrededor de 500 millones de hindús que entraron también al mercado de sueldos y salarios, Europa Oriental. Entonces Chiapas produce casi 2 millones de sacos de café, 1,5 millones. Tenemos 30 millones para crecer. Entonces, Jorge Enrique, eso es una propuesta. Tenemos todo un mercado vastísimo. Oye, pero ¿y la tierra? Tenemos 230,000 hectáreas. ¿Qué pasa con esas 230,000 hectáreas, Jorge Enrique? Yo no propongo ni siquiera meter 1 metro más de terreno para el cultivo de café. De las 230,000 hectáreas yo te podría decir una cosa. Hice un estudio muy preciso. El productor grande, que es el 3% en Chiapas, más de 4 hectáreas, está produciendo 16 sacos. Y los pequeños productores, que son alrededor de 225,000, producen 6, 7 sacos por hectárea. 6 el pequeño y 16 el grande. En Costa Rica están produciendo 60 sacos por hectárea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aumentar la productividad. ¿Cómo, Jorge Enrique? Primero, pues sanidad. Si nos pega la roya, nos va a bajar a la mitad la producción. Tenemos que ver las Entonces, condicionantes. hay que ¿verdad? curar, medidas sanitarias, 1, 2. La densidad de plantas por hectárea en México en promedio son 2,000 hectáreas. Jorge Enrique, en Costa Rica son 5,000 plantas, matas. Entonces tenemos más que duplicar la densidad por hectárea y yo te aseguro que podremos llegar a cultivar 60 sacos por hectárea, que es lo que tiene Costa Rica en promedio, y entonces te voy a dar un segundo elemento, palma africana, Jorge Enrique. México consume 300,000. Ahí es donde está el mayor escepticismo, ¿no? Porque ha habido un esfuerzo por el cultivo de la palma africana, pero pareciera que no hay suficiente información sobre los resultados. Te voy a decir, México país, consume 300,000 toneladas métricas de palma africana. El 80% de este producto se importa, el 20% lo produce México. De ese 20%, el 10% lo produce Chiapas. Es decir, somos los principales productores de palma africana. Hay casi alrededor de 100,000 hectáreas sembradas de palma africana. ¿Qué ventajas tiene la palma africana? Primero, es un producto que es foresta. El árbol puede crecer hasta 50 metros. Puedes aprovecharlo 30 años. Es la oleaginosa, es el árbol que el coyol, que es el fruto de la palma, es la oleaginosa que más productividad te da por planta, más que el cártamo, más que todos estos otros productos. En Chiapas hay sembrados alrededor de 100,000 hectáreas, pero te digo, hay un potencial casi de 1 millón de hectáreas, Jorge Enrique, incluyendo el Soconusco y la selva. Entonces, oye, hay una cultura, hay 4 extractoras de palma africana en Chiapas, pero el producto caro no es la extracción, es la refinación. Y no tenemos refinadora aquí. El producto se lo llevan casi grueso, en bruto, y lo refinan, y entonces el precio de un refinado... ¿Y en dónde lo refinan, don Fernando? En otros estados. Ah, bueno, en otros estados del país. En Jalisco, en el DF. Entonces,
Pero esa nos faltaría cerrar un poco el ciclo en ese sentido, claro, ¿verdad? Para ponerle un plus. Forestal, te digo lo mismo. En turismo, Jorge Enrique, vinieron 180,000 turistas en cruceros a Tapachula. Y yo creo que debe de ser un dolor de cabeza para el que los recibe, tenerlos 8 horas en el puerto, porque las marimbas... No ofrecerles mayor cosa, ¿no? Mayor atractivo, mayor interés. Oye, muchos países del mundo, Guatemala, no tiene problema para movilizar 3,000-4,000 turistas que pudiéramos llevar de Tapachula a conocer Palenque, Bonampak, Yaxchilán, en una aerolínea pequeña de las alimentadoras de 60, 80 pasajeros, aviones pequeños y medianos que podrían volar de Tapachula a Palenque, pagando un boleto de $500, ver un festival de luz y sonido, regresar, y estás hablando de casi de $1,000 millones al año. Entonces, son actividades en la propuesta de este documento que ya hay. No propongo transformar. No estás promoviendo una falacia, sino algo que existe, y además que es posible organizar mejor. Que existe, pero que no estamos haciendo bien. Así es. Que podemos mejorar. Y entonces, la pesca. Oye, nos hemos convertido en productores de atún, en productores de mojarra, de tilapia, estamos en los primeros lugares a nivel nacional. En camarón están las temperaturas óptimas, nada más para hacer encierros y ser los primeros productores. Y son productos que todos, con valor agregado, se convierten muy caros, Jorge Enrique, y requieren de mucha mano de obra para la transformación. Entonces, esa es la propuesta. Muy bien, doctor Álvarez Simán, aquí yo creo que ya nos pusimos a soñar en un Chiapas del 2020, 2025, ¿verdad? Pero ojalá que pudiéramos en este sexenio, ¿qué escenario podría usted describir a partir de la llegada del gobernador Manuel Velasco Cuello? Porque ya yo creo que ya es el momento también de tomar este asunto del desarrollo de Chiapas ya con otra visión, ¿verdad? Bueno, yo creo que... perdón, antes de continuar, yo quisiera comentarle algo al doctor Álvarez Simán. Creo que el sexenio de los años 70 en Chiapas fue un sexenio que prometía mucho. Es el sexenio de los años 76, cuando se crea la Universidad de Chiapas en su versión ya, digamos, moderna, porque hay que recordar que la universidad se crea en San Cristóbal, precisamente lo que da origen a la tricentenaria Escuela de Derecho de la UNACH, ¿verdad? Pero en su versión moderna, en los años 75, se crea la Universidad Autónoma de Chiapas. Es el año de grandes noticias para los chiapanecos. Se crea también el Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez, el Instituto Tecnológico de Tapachula, y es cuando empiezan también a concretarse los grandes proyectos de las presas hidroeléctricas, sobre todo las últimas, Chicoacén, La Angostura, empiezan ya a concretarse, y también es cuando aparece esa visión del desarrollo estabilizador con la intencionalidad de tener un puerto de altura, un buen aeropuerto, de tener también una ciudad industrial en Tuxtla Gutiérrez, un parque industrial, bueno, una serie de propuestas se daban. El problema es que, bueno, esto es del dominio de los chiapanecos, del dominio público, viene el sexenio siguiente y los sexenios siguientes y se van renovando las propuestas de desarrollo con otras ideas tal vez bien intencionadas, pero que cortan las anteriores y entonces no podemos avanzar. Luego viene en Chiapas un periodo de interinatos en gobiernos y entonces los gobiernos son gobiernos de un año con estrategias de un año y más que con estrategias de desarrollo, con estrategias de supervivencia, porque cada gobierno interino viene a administrar, digamos, la emergencia, lo que va sucediendo en el día al día y no hay ningún proyecto a largo plazo. Bueno, entonces ahora estamos en la gran posibilidad de construir esta estrategia de desarrollo, pero ojalá que esta estrategia de desarrollo no sea a 6 años, sino una estrategia de desarrollo a largo plazo. Pero yo quisiera escuchar finalmente su opinión, doctor Álvarez Simán. El libro, como bien apuntaste al principio, Jorge Enrique, tiene un carácter
Bastante económico, desde luego. Señalar cuáles son nuestras potencialidades, nuestras riquezas y por dónde comenzar, para no empezar de cero, empezar de más 20, porque sería un error que se ha cometido muy frecuentemente en Chiapas, comenzar de menos 20 y termina la administración y ni a cero llegan. Entonces, mi propuesta es partir de más 20, de lo que ya tenemos. El libro, en el primer capítulo, reconoce el triunfo del licenciado Manuel Velasco Cuello como gobernador porque tiene un propósito. Este libro no quiere ver hacia atrás, aún partiendo de datos históricos y eventos económicos y estadísticos, no quiere hacer un análisis de administraciones de gobierno. No es un recuento histórico. Claro, inicia diciendo, Chiapas hoy, en 2012, diciembre, tiene un gobierno nuevo, una administración nueva, que aparte de iniciar una administración, inicia bajo los mejores auspicios porque tuvo un resultado electoral apabullador. Entonces, siento que el documento parte de decir, hay un gobierno nuevo, un gobierno que inicia y que tiene todo por delante. El segundo elemento que quiero señalar, ¿cómo puede iniciarse ya de todas estas propuestas? ¿Cómo lo aterrizamos? Sería la pregunta, Jorge Enrique. Durante la campaña para la presidencia de la República, el hoy presidente Enrique Peña Nieto visitó Chiapas y como un compromiso estableció la creación de un parque agroindustrial en Chiapas. Un parque agroindustrial, ¿en qué términos? Pues ya vino una delegación de una universidad holandesa, Wageningen, y representados por una consultoría, un grupo Alterra, que trabajando con la Zagarpa, con el FOSIR, con la Secretaría del Campo, con la Secretaría de Planeación, con la Secretaría de Economía, se está haciendo un estudio de prefactibilidad para determinar en qué regiones pueden definirse como zonas altamente productivas para hacer una cadena de parques agroindustriales, hacer una sucesión de actividades económicas que entrelazadas permitan abastecer el mundo. ¿Qué ofreció Alterra? Primero nos ofreció la experiencia que tienen ellos en Holanda. Yo me asusté, Jorge Enrique. Holanda es un país de 34,000 kilómetros cuadrados. Todos sabemos que Chiapas tiene 75,000 kilómetros cuadrados. Entonces Holanda es la mitad de Chiapas. Y es el segundo exportador a nivel mundial, después de Estados Unidos, de productos alimentarios procesados, congelados, precocinados, eso que las sociedades modernas hoy consumen muy altamente, y es el segundo generador de ingresos en productos exportados de alimentación. Holanda tiene esa experiencia. Hicieron un parque agroindustrial en Alemania que abastece un radio de 23 millones de habitantes. Este parque agroindustrial en Alemania, en Holanda, hicieron el Green Park en Shanghái, que está hoy convirtiéndose en el centro de Asia. ¿En qué consiste este? Ellos lo denominan un clúster agroalimentario metropolitano. Es un parque que debe tener 200, 300 hectáreas. Hay una serie, dividido en zonas. Una zona para producción de alimentos básicos, otra zona de transformación, otra zona de envasado y empacado y exportado, otra zona para las instituciones de educación superior y los centros de investigación para ir descubriendo tecnologías que sean necesarias para el mejor empaque, para simplificar los procesos. Y eso en Chiapas quiere decir una cosa: si se crea ese parque agroindustrial, yo te digo con toda serenidad, Jorge Enrique, en este momento, la producción que tenemos no da para empacar y si queremos exportar a nivel mundial. Es como el cuento de las canastitas, ¿no? A ver, usted véndame 10 canastas, se va la señora a Nueva York, regresa y le dice, a ver, usted señor artesano, quiero 3,000 canastas. No, ceñito, si yo apenas puedo hacer con toda la familia en el mes 3 canastas. Entonces, te digo, de 2 millones de sacos creo que podemos producir 4 o 5 millones de sacos de café. Conste que el café de Chiapas es un café otros suaves,
es un café especial, es diferente a los robustas que se producen en África, es una calidad especial. Somos el primer lugar a nivel mundial en café orgánico. Entonces, si conseguimos envasar, duplicar nuestra productividad, pero si nos faltara producto, Jorge Enrique, tenemos todo Centroamérica que la gente nos dice, ¿por qué vas a producir más café si Centroamérica produce y no les podemos exportar a ellos? No, no es para ellos. A ellos sí les podemos comprar su café producción para transformarla. Fíjate que hay una experiencia extraordinaria también, más cercana en términos de planeación del desarrollo, que es la del desarrollo agropecuario, que es la experiencia de Nicaragua, que no la conozco completa, pero en Nicaragua hicieron también una serie de metas de tipo agropecuario para producir maíz, para producir café, para producir arroz, y ellos tienen medida el resultado de esa estrategia para quedarse para su mercado de consumo y también para venderle a Venezuela. O sea, tienen ellos calculado que van a obtener en este año, en este ciclo productivo, lo suficiente para surtir su mercado interno y lo suficiente para surtir un poquito a Venezuela. Jorge Enrique, eso no lo hemos visto aquí en México. Me decían, oye, plátano, pero si Centroamérica produce mango, oye, pues hagamos la enlatadora de mango más grande del mundo, hagamos la enlatadora de plátano más grande del mundo, empacadora y procesadora, hagamos la de café más grande del mundo. Si nos reunimos los 6 de Centroamérica, digo, incluyendo a Chiapas, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, claro. y entonces podemos casi entrar a una condición, no la recomiendo, pero casi monopólica, pues, tan grande, y en una condición de ese tipo tú puedes determinar precios. Claro. Ahora, otra cosa, Jorge Enrique, el café en el mercado, los productores se asustan porque sube y baja el precio, pueden vender a 10 pesos, a 20, y el kilo tú lo encuentras ahorita en anaquel a 140 o a 150 pesos, pero entonces que los productores no vendan en verde, que sean miembros de la sociedad que produce verde, pero que procesa, que transforma, que tuesta, que empaca, y entonces ellos probablemente como productores no van a ganar mucho, pero la ganancia de ellos va a ser en la sociedad de exportar. Nunca he visto que el precio en un anaquel del Nescafé baje, esté fluctuando como está fluctuando el precio en el campo, pero es muy claro eso. Los productos agropecuarios determinan su precio por la ley de la oferta y la demanda. Definitivamente. Y los productos industriales lo determinan por la estructura de costos, Jorge Enrique. Entonces nunca puedes vender más barato en un producto industrializado de lo que te cuesta producirlo. Entonces, este parque agroindustrial que se inicia, los estudios, el equipo visitante están viendo reuniones con productores. La Universidad Autónoma de Chiapas es parte de ese grupo. El señor rector Jaime Valls Esponda me designó representante de la universidad y hemos estado trabajando. Esta semana se va a hacer un primer balance, pero si conseguimos que se instalen en Chiapas un clúster agroalimentario metropolitano, sería un poco romper el paradigma de lo que no hemos podido hacer desde empezar a crecer en productos agropecuarios, Jorge Enrique. Eso nos va a obligar a hacer desarrollos industriales, nos va a obligar a hacer mejores tecnologías de sistemas de software para mejorar el procesamiento, y entonces las escuelas nos van a tener que preparar mejores ingenieros. Y además que la gente se quede en su región también produciendo, ¿no? Claro. Que le vean sentido económico también a lo que produce. Entonces vamos a poder investigar en esos centros tecnología del agua, tecnología de conservación de alimentos, tecnología de medio ambiente, energía. Jorge Enrique, ¿cómo es posible que Chiapas, teniendo lo que tenemos, agua, viento, podemos producir energías limpias? Y yo finco el desarrollo en un piloto, en un ancla. Ya no lo dejemos en un proyecto. Hoy específicamente puedo decir que en la Universidad Autónoma de Chiapas hay un grupo multidisciplinario que estamos trabajando en estos motores del desarrollo, y estamos decididos a ofrecerle al gobierno del estado y a quien así requiera, a los particulares, asistencia técnica, apoyo para mejorar procesos productivos y ponernos en sintonía todos hacia un modelo de desarrollo que no agobie, que no abuse del uso de los recursos naturales, que se utilicen de manera racional para no sacrificar los recursos naturales de las futuras generaciones, que es como se define desde el programa de Río del desarrollo sustentable. Pues doctor Álvarez Simán,
Fue una plática muy agradable y ojalá que pudiéramos pasarnos aquí con un cafecito para seguir completando la conversación. ¿Algo más? ¿Dónde podemos conseguir el libro Los motores del desarrollo sustentable, doctor Álvarez? Jorge Enrique, el libro fue editado, debo confesártelo, en una versión muy elegante, muy bonita, por el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, y hoy ya está a la venta en tu tienda UNACH, allá en la Universidad Autónoma de Chiapas. Al lado de la biblioteca está tu tienda UNACH, allí pueden comprar el libro Los motores del desarrollo sustentable en Chiapas. Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Álvarez Imán, y muy agradecidos por esta visita a su periódico diario de Chiapas y a su programa Chiapas a Diario. Muy buenas tardes, buen provecho.